aproximadamente 80 emisiones de estos desechos, los que se muestran en el cuadro siguiente. Entonces, ¿de qué trata el problema? Dice que una planta industrial, como consecuencia de su proceso industrial, cada día emite emisiones de óxido de azufre. A ver, un minuto. Dicen, una planta industrial, como consecuencia de su proceso de producción, cada día emite algunos residuos, es decir, desechos industriales. Estos desechos industriales que emite esta planta industrial se llama óxido de azufre, ¿ya? En un periodo, dice, del 2000 y 2001, estamos hablando de 2 años, y si multiplicamos por 365, o sea, si multiplicamos 365 por 2, estamos hablando de que son algo así de 720 y algo de días. Entonces, cada día se emite óxido de azufre. Entonces, de esa emisión de óxido de azufre diario, se selecciona, dice, una muestra aleatoria de 80 emisiones. Y se registran los datos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, emisiones de óxido de azufre observados en 80 días en el periodo 2000-2001. Ese óxido de azufre se expresa en kilogramos por día. Recuerden que cada día es que se mide la emisión de óxido de azufre. Por ejemplo, en uno de esos días, la emisión de óxido de azufre fue de 15.8 kilogramos. ¿Sí? En otro día fue de 20.5 kilogramos. Otro día fue de 13.5 kilogramos. Y así ustedes pueden ver 80 datos y cada dato corresponde a la emisión diaria de óxido de azufre. Recuerden que estas emisiones son de la producción y son, ¿cómo se llama? Son residuos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué nos pide? Nos pide que organicemos estas emisiones de óxido de azufre en un CDF con 7 intervalos de clase. Ya me está dando, fíjense, 7 intervalos de clase. Iguales, de igual amplitud, quiere decir, interpretar y representar gráficamente. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer, vamos un poco a esquematizar el problema de la siguiente manera. En realidad es un ejemplo y para nosotros sería el ejemplo 2. ¿Ya? Ejemplo 2. Muy bien. Es una empresa industrial. ¿Ya? Es una empresa industrial que cada día produce desechos industriales. Por tanto, el número de días que esta empresa trabaja para nosotros vendría a ser el valor de la población. Es decir, N para nosotros, pese a que en los datos que nos da, nos dice que son las emisiones que corresponden a 2 años, ¿no? El 2000 y el 2001. Si cada día se registra esta emisión de óxido de azufre, entonces estuviéramos hablando de que N vendría a ser algo así como 720 y algo. Pero para nosotros eso es irrelevante, no lo necesitamos, para nosotros simplemente N viene a ser el número de emisiones en periodo 2000-2001. Creo que es así, 2000-2001. Bien, por tanto, ¿qué número es ese número de emisiones? No lo sabemos, no nos interesa, asumimos que es una población. Recuerden que cuando tiene estas características, esta es una población finita. Esto hemos visto en la parte, es una población infinita. Esto hemos visto en la parte del tema 1, cuando estábamos definiendo lo que era una población. Pero de cualquier manera, es lo de menos, no interesa en este momento.
¿Ya? Pero como no se puede hacer un análisis de todos los días de esas dos gestiones, lo que se ha hecho ha sido es tomar una muestra. En estadística, recuerden que siempre trabajamos con una muestra. En este caso, esa muestra está representada por 80 emisiones. Por tanto, el tamaño de la muestra para nosotros siempre es una N minúscula y está representado por 80 emisiones diarias, ¿no? De óxido, no, sabes que son, no, mejor dejémoslo ahí, de óxido de azufre. Bien. Y los datos son los que tenemos en el plan de elección. O los datos es lo que tenemos aquí como parte del ejemplo para organizar. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un CDF. Un CDF con este conjunto de datos. ¿Sí? Pero recuerden que esas emisiones bien, cada uno de esos datos que nosotros tenemos representa la emisión de dióxido de azufre por un día, en un día. Entonces voy a poner, voy a seleccionar esto. Voy a seleccionar uno de esos datos y a ese dato nosotros le vamos a llamar X sub I. Esa es nuestra variable, ¿sí? X sub I. ¿Y qué representa para nosotros esa variable? En este momento, esa variable representa la cantidad de óxido de azufre. ¿En qué está medido? En kilogramos, perdón, sí, está bien, kilogramos día. Bien, esa es la variable que vamos a estudiar y esos son los datos que tenemos. Muy bien. Entonces me pide que construya el cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? Haga un análisis, represente los gráficos, etcétera, etcétera. Me pide todo eso. Bien, entonces vamos a construir un cuadro de distribución de frecuencias. Recuerden que, vamos a poner eso. Construir un CDF. Quiere decir un cuadro de distribución de frecuencias. Bien, esa es la primera pregunta. Construir un CDF. ¿Qué necesitamos para construir un CDF? Son varios pasos, ¿recuerdan? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es determinar cuántas clases voy a utilizar en el CDF. Entonces voy a anotar aquí el primer paso. No debería anotar porque en el ejercicio anterior lo escribí paso por paso lo que había que hacer. Pero obviamente ya no vamos a escribir todos los pasos. Perdón, ya no vamos a decir en qué consiste cada paso. Directamente vamos a poner lo que necesitamos calcular. ¿Qué necesitamos calcular aquí? En el primer paso necesitamos determinar el valor de K. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es K? Es número de clases. Pero si leemos el enunciado, ese número de clases ya está dado. Me está diciendo que utilice 7 clases. Quiere decir que no tengo que calcular. El enunciado me está diciendo que construya un CDF con 7 clases de igual amplitud. Aquí está, miren. Aquí está. 7 intervalos iguales de clase. Me está diciendo que ya yo tengo el valor de K. Si no tuviera el valor de K, recuerden que hay dos formulitas para determinar ese valor de K. ¿Cuál es la primera formulita? Lo voy a escribir aquí, luego lo voy a borrar. Una de las formulitas para determinar K es la raíz cuadrada de N. ¿Y cuál es la otra fórmula? Podemos inclusive utilizar las dos para comparar. Eso ya depende de cada uno, porque recuerden que
El número de clases es un dato que depende de quién está organizando el CDF, del investigador en todo caso. Solo que aquí no puedo decir yo cuántas clases voy a utilizar, ya me está diciendo que utilice 7 clases. Es 3.3 veces el logaritmo decimal de n. Esta es la regla de Sturges y esta se llama la regla del ingeniero. Deberíamos utilizar estas formulitas si no me hubieran dicho que utilice esto de acá. Ojo. Entonces, ya me está diciendo que utilice 7 clases, por tanto, ya no puedo utilizar estas dos formulitas. Solo los estoy volviendo a escribir para que recuerden que acá podemos calcular con la raíz de n o con 1 más 3.3 logaritmo decimal de n. A ver, aprovechemos de calcular aquí. Si fuera 80, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 80? Sería 8 punto y algo, ¿no? Porque si fuera 9 sería 81. Entonces, 8 punto y algo hace. En realidad serían 9 clases prácticamente. 8 o 9 clases. Si calculamos con esto, habría que calcular primero el logaritmo decimal de 80, después multiplicar por 3.3 y después sumar 1 y nos va a dar el valor de K. Muy bien. Sin embargo, no vamos a utilizar aquí porque ya el problema me lo está dando el valor de K. Muy bien, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es determinar el rango de valores de X. Ese es el segundo paso. Algo está pasando. A ver, espera un momentito. Puedo utilizar esto. Bien, ahora sí. El segundo paso. ¿Qué debo hacer en el segundo paso? Debo encontrar el rango de valores de X. El rango de valores de X nosotros lo hemos abreviado así. R de X. R por rango y de la variable X. ¿Y cómo se calcula ese rango de valores? Es el X máximo menos el X mínimo. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Vamos a sacar, obviamente, de los datos que tenemos en el ejemplo. Bien. Busquemos, por favor, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y señalemos. 15. Con 2 dígitos. Miren, aquí hay con un dígito. Hasta ahorita el más pequeño sería 8.3. Aquí es 9.8, nada que ver. 6.2. Vamos a ver si hay otro más pequeño. Estoy revisando por columnas. Esto es 7.7. No es más pequeño. Este es 9.4. Tampoco. Este es 9. Tampoco. Definitivamente. Ese es el X mínimo. 6.2. Ahora busquemos el máximo. En esta columna es 26.8. Fíjense. Vamos a ver si hay otro valor más grande que 26.8. Sí, aquí hay 29.4, 29.6. Veremos si hay otro valor mayor aquí. No hay. En esta columna. Tampoco. Tampoco. Sería 31,9. Ya. Lo que estoy haciendo es buscar un valor mayor a 29.6. Hasta ahora este es el mayor. Estoy yendo columna por columna. Ya su compañero lo ha encontrado. Ya me ha dicho que es 31.6, pero a ver, buscamos. Aquí tampoco hay un valor mayor que 29.6. Aquí tampoco. En esta columna, 28.6 es menor. Acá, 23. Aquí hay 28.5, tampoco, pero sí este es el mayor, 31.9. Entonces, esa es la forma de buscar el valor mayor. Ojo que si ustedes cometen el error por decirte, este es el valor mayor, ¿ya? 31.9, pero no lo vi y en teoría este habría sido el mayor, este 29.6, entonces vamos a cometer un grasísimo error. Entonces, mucho cuidado al buscar cuál es el máximo y cuál es el mínimo de los valores. A veces sucede eso en los exámenes, ¿no? No se percatan y dicen, este es el mayor, este que he señalado, 29.6, sin darse cuenta de que aquí hay otro valor mayor. Entonces, todo les va a salir mal si se equivocan al elegir el mayor
O al elegir el menor, pues no. Y ojo que ha sucedido N veces en los exámenes. Es por no tener un poco de cuidado. Muy bien, entonces aquí ya tenemos es 31.9 y 6.2. Bien. El máximo valor es 31.9. Menos el mínimo valor es 6.2. Entonces ya tenemos el rango. Por favor, ¿cuánto es el rango? 9 menos 2 vendría a ser 7. 11 menos 6, 5. Y aquí 2. 25.7. Sí, ese es el rango. 25.7. ¿Qué es 25.7? Obviamente estamos hablando de kilogramos. ¿Sí? Bien. Ese es nuestro rango. Es decir, el rango en el que se mueven el conjunto de datos, que son 80 en nuestro caso. Bien. Siguiente paso es determinar el ancho de clase. Tercero. Ancho de clase. Hemos dicho que es preferible trabajar con anchos de clase iguales, ¿ya? Por tanto, el ancho de clase también es una formulita. El ancho de clase para nosotros es el rango de los valores de X dividido entre K. Entonces, para nosotros el ancho de clase va a ser, a ver, el rango es 25.7. Por favor, no me he equivocado, ¿no? Está bien, 25.7, la diferencia. Y K ya está definido aquí. K es 7. Entonces ya tengo un ancho de cada clase. Dividiendo, por favor, ¿cuánto sería? 3 por 7, 21. 3.67. 3.63. 67. Ya, 3.67. Debe ser 6666. No, 67, 14. Ah, ya está bien, entonces lo dejamos ahí. 3,60. Bueno, voy a anotar todo. Lo que me ha dicho su compañero. 3,67, 14. La pregunta es ahora la siguiente. ¿Qué hago aquí? ¿Cuánto va a ser mi rango? Dijimos en el ejemplo anterior, en la clase anterior, y voy a volver a los datos de la clase anterior. Lo tengo aquí en el plan de clases. Ahí está. Recuerden que eran los salarios de los obreros. Todos estos números eran enteros. Esa fue la razón de por qué todos los límites de nuestro CDF también fueron enteros. Recuerden que fue de 280 a 300, de 300 a 320, todos fueron enteros. Pero ahora en este caso, los datos que yo dispongo son las emisiones de óxido de azufre. Y si miramos todos los datos, por favor, mírenlos, todos los datos tienen un solo decimal, miren. 25.8, 22.7, 26.8, etcétera. Inclusive este 9, si bien es un número entero, pero 9.0, entonces tenemos un decimal aquí que es el 0. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí también hay otro, miren el 11.0, este de aquí. ¿Qué quiere decir? Que como mis datos son números decimales y tienen un decimal precisamente, entonces lo ideal es que el ancho de clase también tenga un decimal. Entonces, desde ese punto de vista, si yo tengo aquí un ancho de clase que está expresado por un número decimal, lo ideal, de acuerdo a los datos, a todos los X sub I que tienen un solo decimal, el ancho también debería tener un decimal. No debería tener más de un decimal, porque ponerle dos decimales significa que la información se distorsiona. Redondear a un número entero también significa que la información se va a distorsionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, 3.67, si redondeamos a un número entero, sería 4, ¿no ve? El mínimo es 6.2, más 4 sería 10.2, más 4. Entonces,
van a ver que los números no cuadrarían si los redondeamos a un número entero. Entonces, aquí la opción sería redondear. En este caso, siempre al superior, jamás al inferior. Sería, como necesitamos un solo decimal, esto vendría a ser de 3.7 kilogramos. ¿Ya? Nuevamente, ojo, aquí voy a hacer una pequeña explicación, que es aquí donde realmente se chipan así en estos pequeños detalles y lo mandan y lo arruinan todo. ¿Por qué estoy utilizando un decimal? Porque todos los datos tienen un solo decimal, miren, todos. No hay un dato que tenga dos decimales. Entonces, mi ancho de clase debería también tener un número decimal. No puede ser un número entero. Enseguida voy a demostrar por qué no puede ser un número entero. Entonces, el número que tenemos es 3.6714. Siempre debemos redondear al superior. Así, escuchen, así este hubiera sido el número. Miren, por ejemplo, 3.63314. Así ese hubiera sido el número. Alguien probablemente me dirá, por la regla de redondeo, profesor, esto corresponde que sea 3.6. ¿Por qué? Porque este número es menor que 5, por tanto, no aumenta el anterior. ¿No? Esa sería la regla de redondeo. Pero si nosotros hacemos esto, vamos a quedar, cuando organicemos los datos, cortos. Nos va a faltar espacio donde poner los datos y enseguida les voy a demostrar. Entonces, siempre debemos redondear al superior. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner una flechita de color rojo para que ustedes sepan que no importa si el número después del 6 es 3, como en este caso. Igual tengo que redondear al superior. Entonces, eso quiere decir que está mal. Este legítimamente tiene que ser también 3.7. Si es 3,6314. Legítimamente debe redondearse 3.7. Solo en este caso de los cuadros de distribución de frecuencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siempre debemos redondear hacia arriba. Por tanto, ya está definido el ancho de clase. Ahora, lo que quiero demostrar es lo siguiente. Recuerden que lo que hacemos es distribuir los datos en la recta de los números reales. Entonces voy a hacer ahí la recta, por favor ustedes me ayudan con su calculadora. Ahí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Enseguida vamos a Mira ver. una consulta. Dime. Cuando es entero, ¿se pone el cero igual? No te Cuando es, por entiendo. ejemplo, ¿A qué te cuando refieres? cuando, por ejemplo, la división da entero, ¿no? Da 3, digamos, se pone 3,0. Claro, o sea, automáticamente, si la emisión es de 3 kilogramos por día, nosotros lo anotamos así, pero como nuestros datos están con decimales, le ponemos 3.0. Es exactamente lo mismo, ¿o no es? No Es lo sé mismo. si. Es Ya. simplemente una forma de escribir. Muy bien. Entonces, recuerden que vamos a distribuir los datos en 7 categorías. Bien, voy a empezar con este que acabo de hacer. No, voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Esto es X, es la variable. Y aquí vamos a suponer, a ver, nos vamos a equivocar a propósito. Aquí vamos a suponer que el ancho es 3.6. ¿Ya? Es decir, como quiero un solo decimal, entonces al estudiante se le olvidó redondear al superior. Y en vez de 3.7 utiliza 3.6. Entonces, por favor, ustedes me ayudan con su calculadora. ¿Cuál es el mínimo valor? El 6.2, por tanto ese es el 6.2. Y ahora le aumentamos el ancho de clase, que en este caso estamos diciendo que el ancho es 3,6. Quien está haciendo este ejercicio se olvidó y le puso que el ancho es 3,6. ¿Cómo quedaría el CDF? Quedaría de la siguiente manera. Subamos, por favor. 6.2 más 3.6 viene a ser 9.8. ¿Estoy bien? Más Sí. 3.6 vendría a ser 14, 12, 13.4.
Sí, sí. Ya, díctame vos, por favor, hijo. Más 3.6, 17. 17. Y le pondríamos 17,0. Más 3.6 sería 20,6. 20.6. Sí. Más 3.6 sería 24.2. 2. Sí. Más 3.6 sería 8. 27.8. Sí. Y más 3.6 sería 31,4. 31.4. ¿Correcto? Sí. Muy bien, 31.4. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el error que hemos cometido aquí o cuál es el error que se comete aquí? El error que acabamos de cometer es que el mínimo valor está ok, es 6.2. Esto está perfecto. Ese es nuestro X mínimo. Miren por favor aquí. Pero nuestro máximo valor es 31.9. Con un ancho de 3.6, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta 31.4. Y nuestro último dato está aquí. Ese vendría a ser nuestro último dato, que es 31.9. Pero quedaría fuera del CDF. Por esa razón, el ancho de 3.6 está incorrecto. ¿Me entendieron por qué, no? Si ustedes observan, el valor máximo de los datos en las 7 clases es 31.4, miren aquí. Pero realmente nuestro X máximo, fíjense aquí arriba, es 31.9. Entonces hemos quedado cortos. Quiere decir que este dato de aquí y probablemente otros más van a quedar excluidos del CDF. Por eso lo rechazamos este ancho de 3.6. Bien. Ahora voy a hacer otra aberración que podría suceder, ¿no? Que ustedes deciden que el ancho, como es 3. ¿Cuánto salió el ancho? 3.6714, como no quieren trabajar con decimales, le ponen 4. Poniéndole 4, o sea, es redondeando, ¿no? Aplicando regla de redondeo de 3.67 a 4, porque no creo que a alguien se le ocurra redondear a 3. Si lo redondea a 3, va a estar peor que este primer caso, pues, ¿no? Bien, suponiendo que lo redondeamos a 4 y a un número entero porque no quieren con decimales, ¿no? Y quieren trabajar más fácilmente, qué sé yo. Pero van a ver cómo la información también se distorsiona totalmente, ¿ya? Entonces, este mínimo valor es 6.2, eso no lo podemos cambiar. Más 4, esto sería 10.2. Más otros 4, esto sería 14.2. Más otros 4 vendría a ser 18.2. Más otros 4 vendría a ser 22.2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está. Más 4 vendría a ser 26.2. Más 4 vendría a ser 30.2. Y más 4, que vendría a ser el último, tendría que ser 34.2. Aquí hemos cometido una barbaridad de aberración. ¿Cuál es esa barbaridad de aberración? Que nuestro máximo valor es 31.9. Y 31.9, si esto es 30.2, 34.2, este debe ser 32.2. Entonces, 31.9 debe estar aquí. 31.9. ¿Y qué pasó con todo esto? Desde 31.9 hasta 34.2 va a estar vacío. Entonces, esa es la razón también de por qué cuando a veces exageramos y lo redondeamos, o como en este caso un número entero, la distribución es pésima, no sirve. ¿Me entendieron, no? Aquí quedamos cortos. Aquí ya nos pasamos ya también, porque las 7 clases están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en la séptima clase, el último dato es 31.9.
y de 31.9 a 34.2 no hay datos. Por tanto, eso va a quedar vacío. Como estamos haciendo una distribución de datos, la distribución tiene que ser correcta, equitativa. Redondear a un ancho de clase de 4 sería un craso error. ¿Por qué? Porque la distribución sería pésima, mala. Muy bien. Ahora, voy a ir por nuestro caso. ¿Qué hemos decidido? Nosotros hemos decidido que nuestro ancho de clase va a ser 3.7. Aquí está. Eso es lo que hemos decidido y van a ver que eso es lo mejor. En primera instancia. Entonces, 6.2 y vamos sumando, más 3.7. Sería 9.9. 9.9. Más 3.7. 13,6. 13,6. Más 3.7. 17.3. ¿Ya? Más 6.7. 24.0. 24.0. Si bien es 24 un número entero, lo podemos expresar así y no hay ningún problema. Más 3.7. 27.7. Más 3.7. 31.4. 31.4. Y más, no, nos hemos equivocado aquí en algún lado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto? Hay un error, ¿no? En algún lado nos hemos equivocado. Sí, el 24 En uno dice. dijo El 24 es 6.7. 21. Ya, a ver, voy a borrar todo, ¿ya? De nuevo. Tiene razón. En alguna parte hay un error, voy a borrar. A ver. Por favor, 6.2 más 3.7. 9.9. Ya. Ahora, sumale otros 3.7. 13.6. Bien. Más 3.7. 17.3. Ya. Más 3.7. 21. Punto 0. Sí. Muy bien. Más 3.7. 24.7. Ya. Más 3.7. 28.4. Y el último. Más 3.7. 32.1. 32.1. Muy bien. Y ahora nos fijamos. Mi último dato es, por si acaso, el 31.9. Y queda antes del 32.1. Este es mi último dato. ¿Sí? Este es el valor, aquí abajo voy a anotar, porque arriba quiero anotar otra cosa, 31.9. ¿Ya? Entre 31.9 y 32.1, que es el siguiente dato, aquí, ¿no es cierto? Entre 31.9 y 32.1, obviamente también no hay datos. Tampoco hay datos. Por tanto, en este caso, como no hay datos, nosotros a eso le vamos a llamar holgura. Por si acaso, aquí también hay una holgura, pero la holgura es sumamente más grande que en el de abajo. Acá no hay holgura porque aquí quedamos cortos. Aquí hay una holgura y aquí hay una holgura. Quiere decir que, holgura quiere decir que nos hemos pasado de los datos. Esto se llama holgura. ¿Ya? Ahora, lo primero que hacemos es definir esa holgura. Esa holgura no es nada más que una diferencia. Entonces, esa holgura para nosotros, o esa diferencia, es 32.1 menos 31.8. Ya lo voy a hacer aquí abajo para que se vea mejor. Aquí abajo voy a hacer, ¿ya? Esa holgura.
es 32.1 menos 31.9. ¿Cuánto es eso, por favor? 0.2 2. o 0.02. 0.2. 0.2. 0.2. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con esa holgura? Y a veces yo les pongo esta dificultad en el examen y hay gente que no sabe resolver, no tiene... ¿Por qué? Porque no asistió a esta clase y no tiene la más mínima idea, pues, ¿no? Bien. Espérenme un minutito, algo me está... ¿Por qué se mueve todo esto? Bien. Estoy haciendo un poquito más pequeño, ¿ya? Solamente para entender lo que es la holgura. Esto es X y este era nuestro valor X inicial y este era nuestro X final. En otras palabras, esto era 6.2, voy a hacer aquí abajo, y el valor máximo era 31.9, ¿sí? De acuerdo a la información que tenemos, ese es el valor máximo. Por tanto, ese es nuestro rango de datos. Y ese rango de datos es un intervalo, recuerden. Este rango empieza aquí y termina acá. Muy bien. Pero, ¿qué ha sucedido? Ese es el rango. ¿Qué ha sucedido? Que cuando hemos hecho la distribución de los límites a los intervalos de clase, nos hemos excedido, en este caso, en 2 decimales, ¿no? Con 0,2. Podríamos dejarlo tal como está, pero no es correcto. Si lo dejamos tal como está, estamos siendo inequitativos en la distribución porque estamos asumiendo un error, que entre 31.9 y 32.1 no hay datos. Ese es un vacío, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Esa holgura, eso que está sobrando aquí, lo podemos distribuir a ambos lados de la distribución. Es decir, una parte de la holgura lo voy a hacer en tamaño mayor, una parte de la holgura vendría a ser este de aquí, y la otra parte de la holgura vendría a ser este de aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo la holgura en 2 partes, es decir, esto que estaba a un solo lado, la mitad lo llevo antes del primer dato, y la otra mitad lo llevo después del último dato. Por tanto, ¿qué va a suceder? Va a aparecer un nuevo límite. Ese nuevo límite va a ser el siguiente. Perdón, antecitos aquí, tengo que hacer esto. Como estoy dividiendo esto entre 2, obviamente tengo que dividir, pues, ¿no? ¿Cuánto es 0.2 dividido entre 2? Es 0.1. En otras palabras, voy a dividir la holgura, en este caso que es 0.2, entre 2. Y como voy a dividir entre 2, en un caso voy a sumar y en el otro caso voy a restar. Entonces, 0.2 dividido entre 2 es 0.1. ¿Qué significa eso? Significa que el límite, el nuevo límite de clase va a ser este de aquí. Espérenme un minutito, estoy teniendo dificultades. El nuevo límite de clase va a ser este, por favor. Miren, lo voy a poner con una rayita más abajo. Y el nuevo límite superior de clase va a ser este otro. ¿Cuáles son sus valores? Sus valores van a ser, en vez de 6.2, mejor dicho, al límite inferior de 6.2, ¿qué le vamos a restar? 0.1. Por tanto, este valor va a ser 6.1. Y al último valor, que en este caso es 31.9, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar el más 1. Por tanto, aquí va a quedar 32. Muy bien.
Ahora, cuando hagamos la distribución, ustedes van a ver, y probemos ahorita, solo con la calculadora, por favor, ayúdame, cualquiera de ustedes ayúdenme. Súmele al 6.1, 3.7. ¿Cuánto da? 9,8. Ya, volverle a sumar 3.7. 13,5. Más 3.7. 17,2. Más 3.7. 20,9. Más 3.7. 24,6. Más 3.7. El anterior era, 28,3. sí, el anterior era 24.1, 24.1, 24.1 más 3.7. 28.3 y Más finalmente 3.7. 32.0, exacto. Ahí está. Cabalito. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esos dos numeritos que nos sobraban, o ese vacío donde no habían datos, porque cuando hablamos de holgura es que no hay datos. Está vacío, quiere decir. Esto quiere decir, aquí si quieren se lo voy a anotar para que no se olviden, este es un vacío. O sea, no existe en ese intervalo datos y no podemos presentar un intervalo sin datos. Eso quiere decir. Por eso es un vacío. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ese vacío lo debemos dividir en dos partes y llevarlo adelante y al final. ¿Para qué? Para equilibrar los datos. Si no hacemos eso, esto es como si fuera una balanza y estuviera inclinado a la derecha. O sea, se estuviera cayendo a este lado. Estuviera así. Pero cuando hacemos la holgura, dividimos en dos partes. Esto que estaba así inclinado, se convierte en una línea equilibrada. Muy bien. O los datos distribuidos de manera equilibrada, quiere decir, ¿ya? Bien. Entonces, fíjense, y bueno, me falta explicar algo más aquí, pues, ¿no? Esto es parte de la teoría. ¿Cómo voy a explicar? A ver, así. Estos dos valores que están de negro a esta altura, el 6.2 y el 31.1, tienen un nombre. Se llaman límites reales. Ojo, se llaman límites reales. Lo voy a poner con mayúscula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son aquellos límites o aquellos datos que de verdad coinciden con el conjunto de datos. Esos son. ¿Ya? Pero estos de aquí abajo, esos no son límites reales. Se llaman límites nominales. Quiere decir solamente de nombre, porque fíjense además que ese valor de 6.1 y el de 32 no existe en la distribución, o no existe, perdón, en el conjunto de datos. Por tanto, a esto se llaman límites nominales. Quiere decir no. Bien, entonces ya saben la diferencia entre lo que es un límite real y lo que es un límite nominal. En este ejercicio vamos a trabajar con límites nominales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la distribución de los datos, no nos da para trabajar con límites reales. Bien, ¿listo, señores? Y ahora construimos el CDF, pues. Ya las marcas de clase lo vamos a determinar en el CDF directamente. Recuerden que el cuarto paso es determinar los puntos medios. Pero ¿para qué vamos a determinar los puntos medios? Directamente lo hacemos en el cuadro de distribución de frecuencia. ¿Ya? Entonces voy a dividir la pizarra y vamos a empezar a trabajar, a construir nuestro CDF. Nuestro CDF tiene, bueno, primero lo voy a escribir aquí, ¿ya? Para que ustedes digan, de aquí se pasó y qué paso es, etc. Ahorita lo que estamos haciendo es el paso 5. Pero ¿por qué estamos obviando el 4? Porque el 4 es encontrar los puntos medios. ¿Para qué vamos a encontrarlo aquí? Directamente los vamos a encontrar en el CDF, quiero decir, ¿ya?
Entonces omitimos el paso 4 y directamente en el cuarto vamos a construir el CDF, el cuadro de distribución de frecuencias. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden que este problema tiene 7 clases de igual amplitud. Por tanto, yo creo que va a ser así. Voy a bajar un poquito más abajo. Bien. Para escribir la nomenclatura, siempre dejamos ahí. Para la variable, recuerden que son 2 columnas. Ya. Para la variable, les decía, recuerden que son las primeras 2 columnas. Bien, entonces, ahí vamos a tener los límites y vamos a tener la marca de clase. Y para las frecuencias dividimos en 2 partes. Uno para las frecuencias absolutas y uno para las frecuencias relativas. Y cada parte dividimos en 3 columnas. Frecuencia absoluta menor que y frecuencia absoluta mayor que. Acá, frecuencia relativa menor que y relativa mayor que. Muy bien. ¿Listo? 7 clases. A ver, para que me salga bien, primero voy a hacer eso. Ustedes tienen la hoja cuadriculada, entonces para ustedes es más fácil. Un poco es difícil si no tuvieran hoja cuadriculada. Bien, ¿qué representa nuestra variable? Nuestra variable X representa, y esto lo vamos a anotar aquí, ¿qué representa? Representa la cantidad de óxido de azufre. Entonces, voy a poner cantidad de óxido de azufre. Bueno, voy a poner OS, no me acuerdo cómo es, cuál es la nomenclatura. Cantidad de óxido de azufre, y esto está medido, recuerden, en kilogramos bien. ¿Esto qué vendría a ser? Número, voy a abreviar, número de emisiones. Recuerden que las emisiones son diarias. Entonces, para nosotros es simplemente número de emisión. Y estas otras 3, que vendría a ser, las frecuencias relativas, vendría a ser porcentaje, perdón, me equivoqué, porcentaje de emisiones. Las frecuencias relativas siempre están expresadas en valores porcentuales. ¿Listo? Y ahora,
la nomenclatura. Límite inferior de clase. Siempre denominamos por X sub I menos 1. Sentido de pertenencia y no pertenencia. Aquí está abierto y aquí está cerrado. Y a esto le llamamos límite superior de la clase I. Le ponemos un apóstrofe. Fíjense la diferencia. Límite inferior, límite superior. Inmediatamente después viene la marca de clase, o lo que son los puntos medios de clase. Número de emisiones, quiere decir que son las frecuencias absolutas. En este caso, N sub I. Esta es otra N sub I, pero acumulada, quiere decir mayúscula, menor que. Y esta es otra N sub I, pero también es acumulada, pero mayor que. Le ponemos algo que lo diferencie de este de acá. Porcentaje de emisiones son las frecuencias relativas. Entonces, H sub I. H mayúscula sub I. Frecuencias relativas menores que. Frecuencias relativas mayores que. Le ponemos aquí un asterisco. ¿Ya? Bien. Listo, ya están nuestras frecuencias absolutas, nuestra nomenclatura. Aquí me falta algo. I1, ¿qué quiere decir? Intervalo 1 o lo que es lo mismo, clase 1. I2, I3, I4, I5, clase 5 quiere decir I6 e I7, que es la última clase. Muy bien. Entonces, vamos ubicando nuestros datos. Ya trabajando con los límites aquí nominales. ¿Cuál es el valor más pequeño en este caso después de las holguras? Después de quitarle la holgura, es 6.1. Quiere decir que nuestro dato más pequeño aquí es 6.1. Y ahora le tenemos que sumar el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? Es 3.7. Por favor, sumemos 3.7. Sería 9.8. Sí, 9.8. Muy bien. Este 9.8 repetimos aquí. Pertenece, no pertenece, 9.8 más 3.7. 13.5. 13.5. Este 13.5 repetimos aquí, es otro límite nominal, 13.5. Y volvemos a sumar el ancho, 3.7. 17.2. 17.2. Repetimos el 17.2. Volvemos a sumar el ancho de clase. 20.9. 20.9. En la siguiente clase repetimos el 20.9. Aquí pertenece, no pertenece, más 3.7. 24.6. 24.6. El sentido de pertenece y no pertenece. Y aquí tendríamos 28.3. 20,3. Repetimos. Finalmente 32.0. 32,0. ¿Listo? Y está resuelto. Bien. Marcas de clase. Recuerden que las marcas de clase son los puntos medios. Entonces, legítimamente, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sumar, pero antes, por favor, de sumar, porque quiero subir la regla ahí arriba, voy a poner el título al cuadro. ¿Cuál sería el título del cuadro? Sería distribución de la emisión de óxido azufre y está expresado en kilogramos. Perdón,
Distribución de la emisión de óxido de azufre, gestión 2001, porque es de esa gestión, ¿no es cierto? Pero creo que es 2000-2001. 2000-2001, ¿sí? Y ponemos entre paréntesis en qué se está midiendo. Se está midiendo en kilogramos. Y cometió un pequeñito error. Distribución de la emisión diaria, falta eso porque es diaria, de óxido de azufre. ¿Ya? Bien, ese vendría a ser el título de nuestro cuadro de distribución de frecuencia. Bien, pues que yo tengo una regla que la tengo que subir arriba para poder trabajar. Ya. Listo, ya está. Les estaba diciendo, ¿cómo determinamos las marcas de clase? Las marcas de clase, la voy a escribir simplemente aquí la formulita. Y vamos a determinar el primero y después le vamos a ir sumando el ancho de clase. Recuerden que eso se determina de esa manera. Entonces, cualquier marca de clase XY es la suma de los límites de clase, es decir, X sub I menos 1, ese es el límite inferior, más el límite superior, X sub I con apóstrofe, y dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, si calculamos, por ejemplo, X1, ¿qué tendríamos que calcular, sumar? El 6.1 más el 9.8. Y después de sumar, dividimos entre 2. ¿Cuánto es eso, por favor? Es 7.95. 7.95. Sí, y ahí ¿Listo? lo... No te hagas problema. Lo dejamos con 2 decimales porque es el punto medio. No lo podemos redondear. Lo dejamos tal como está. 7.95. Gracias Ahora, por la aclaración. ¿qué deberíamos hacer ahora? X2. Esta más voy a hacer. Deberíamos calcular, pero no es necesario. El límite inferior es 9.8 más el límite superior es 13.5. Y deberíamos dividir entre 2. Dividiendo entre 2 me va a dar este valor, 7.95 más 3.7. A ver, primero sumen y dividen entre 2 y pásenme el dato. $9.8 más 13.5. Este es 13.5, parece 17. Ahora voy a corregir. 11,65. Ya, dame un minutito. Este es 13,5. Este es 13. Ya, ahora está mejor. 11 punto, ¿cuánto dijiste, perdón? 65. 11.65. Muy bien. Ahora, si ustedes hacen esta diferencia entre esos dos números, hagan la diferencia, eso les da el ancho de clase, ¿no? Les va a dar el valor 3.7. Quiere decir que ese es el ancho de clase, 3.7. Entonces, para no hacer estos cálculos innecesarios, para perder el tiempo, solo calculamos el primero. Aquí estoy demostrando que por más que calculemos con la fórmula todos los números, con calcular el primero y después sumarle el ancho, vamos a encontrar los siguientes límites. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, aquí directamente a este 7.95 podía haberle sumado 3.7 y eso me da 11,65. Ahora sí, súmenle a 11,65 3.7. 15.35. 15.35 más 3.7. 19.05.
más 3.7, 22,75. 22,75, más 3.7, 26,45. 26, ¿no? Sí, Coma 26,45. 35. ¿Y el último? 45. Sí, Ya, ¿y el último? 30,15. Ya, 30,15. Por favor, repíteme este valor. ¿Cuánto era? El penúltimo es 26,45. Ya, lo que pasa es que me salió mal el número. Y este es 30.15. 15. Listo, ya están las marcas de clase. Bien. Ahora las frecuencias absolutas. ¿Qué hacemos para las frecuencias absolutas? Tenemos que hacer un conteo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí al final, separadito del cuadro, voy a presentar una columna y en esa columna vamos a hacer el conteo. Entonces, vamos a ver cuántos corresponden a cada clase. Eso quiere decir el conteo. Muy bien. Y para el conteo vamos a utilizar este color azul. Si alguien no vino a las clases anteriores, voy a hacer una parte de este conteo para que vean cómo es que se trabaja esta parte que es la más importante de un cuadro de distribución de frecuencia. Ustedes tienen un conjunto de datos. Ese conjunto de datos está en el enunciado. Yo voy a anotar aquí algunos de esos datos para poder trabajar. Los voy a compartir estos datos, después se los voy a dejar. 15.8, 26.4. 15.8, 26.4. Voy a anotar de nuevo porque algo está pasando con mi pizarra. No sé por qué razón. Muy bien. Ustedes tienen la información que se los voy a ahorita dejar en la pantalla. He tomado algunos datos de esa información para hacer el conteo, o que ya les enseñé en clase anterior, pero por si hay alguien que no haya asistido a esa clase, ¿ya? Bien. Cada guión es un dato, aquí he anotado solamente algunos datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la distribución de los datos en el CDF. Entonces, para hacer la distribución de los datos en el CDF, obviamente,
vamos a distribuir cada dato a la categoría que corresponde o a la clase que corresponde. Por ejemplo, miren por favor este dato, es 15.8. 15.8 pertenece a qué categoría. Venimos acá, miramos. 13.5 a 17.2. Pertenece a la tercera categoría. Miren, donde está el lápiz, ahí adentro está el valor 15.8. Por tanto, aquí al final voy a poner una rayita. Y aquí lo que voy a hacer es tachar. Eso tienen que hacer ustedes en el examen, ¿no? O en sus prácticos también. 26.4 es el siguiente dato. Entonces me fijo en qué intervalo está 26.4. Está aquí, miren. Está entre 24.6 y 28.3. Ahí está el 26.4. Entonces, ese dato pertenece a esta clase, a la penúltima clase. ¿Qué hago? Anulo ese dato. El siguiente es 17.3. 17.3 me fijo. Este es 17.2. Aquí está 17.3. En la cuarta clase. Entre este número y este número. Ahí está 17.3. Por tanto, aquí voy a poner otro palito. Anulamos este, ya lo hemos registrado. El siguiente es 11.2. ¿A qué clase pertenece 11.2? Fíjense, pertenece a la segunda clase. Está aquí adentro, entre estos dos valores. Por tanto, aquí ponemos un palito. A eso se llama entonces conteo. Y anulamos. Voy a hacer este más. 20.1. 20.1 está en este intervalo. Acá, miren. Pertenece al cuarto intervalo. Entonces, aquí vamos a tener otro palito y tachamos este. El último dato es 28.5. Esto es 28.3, por tanto 28.5 es aquí. Muy bien. Entonces, anulamos esto. Eso tienen que hacer con todos los datos. ¿Y qué van a ir formando? Van a ir formando así, cuadritos de 5 en 5. ¿Ya? Bien. Entonces, les voy a mostrar la pantalla, el enunciado, y ustedes van trabajando en su cuaderno y al final me dictan. Muy bien, ahí tienen los datos. Empiecen de nuevo para que no se confundan, ¿no? Recording stopped. Muy bien, tienen, a ver, 5 minutos. Sí, ingeniero, ya terminamos. Ya. Bien, primer clase. ¿Cuántas observaciones hay? 5. Correcto, 5. Segunda. 10. Tercer categoría. 13. Bien, la cuarta. 23. La siguiente. 15. La sexta. 10. Y la última. 4. Listo, está correcto, esas son las frecuencias. Muy bien. Ingeniero, una pregunta. Cuando el valor que se quiere poner se repite en... En un límite. Sí. ¿En Por cuál se ejemplo, si pone? el valor fuera 17.2, tu pregunta sería, Claro. ¿a cuál clase pertenece? Sí, ¿hacia cuál se lo pone? Esa era mi duda. A ver,
¿Qué dices vos? ¿A cuál se lo pone? Yo creo que No digas yo creo, porque ahí está clarito. No tienes que creer. al primero. Si el valor fuera 17.2, ¿pertenece a la clase 3 o a la clase 4? Esa es la pregunta de su compañero. Sí. ¿Y cuál es tu respuesta? La 4. Claro, porque dice aquí que este dato pertenece. Y el 17.2 aquí quiere decir que está abierto, que el 17.2 no pertenece a la clase 3, por eso se dice que está abierto. En cambio, Vale. todos estos otros están cerrados. Si el dato Ok. fuera 13.5, pertenece a la tercera clase. Vale. Gracias, Inge. Esa era. Listo, compañero. Muy bien. Entonces, ahí está nuestra distribución. Miren, ustedes tenemos una campanita, ¿no? Si lo miramos así, esta es una campanita. Bueno, cuando grafiquemos el histograma, lo van a comparar con esto que hemos hecho en el conteo y lo van a ver como una campanita. Entonces, siempre debemos hacer de 5 en 5 para tratar de ver cómo es la forma de la distribución. Y si ustedes miran la distribución, miren el lápiz, es una distribución un poco simétrica. Y enseguida lo vamos a ver las propiedades de un CDF y ahí vamos a ver eso de la simetría. Bien, entonces vamos anotando los datos. Número de emisiones de óxido de azufre entre 6.1 y 9.8 kilogramos, 5. Número de emisiones entre 9.8 y 13.5, 10. Número de emisiones entre 13.5 y 17.2 kilogramos, 13. Número de emisiones entre 17.2 y 20.9, 23. Número de emisiones entre 20.9 y 24.6, 15. Número de emisiones de dióxido de azufre entre 24.6 y 28.3 kilogramos, 10. Número de emisiones entre 28.3 y 32.0. Vamos a acomodar un poquito. Esto es 28. Entre 28.3 y 32.0, 4. Por tanto, la suma tiene que dar 80. Sumemos. Hasta aquí son 15, hasta aquí son 28, 48, 51, 56, 66, 76, 80. Cabalito. Recuerden que aquí se cumple una propiedad, que la sumatoria de los NI siempre es igual a N, es decir, el tamaño de la muestra. Y aquí está nuestra muestra, es de 80. Muy bien. Ahora acumulamos. Ya no voy a hacer con mucho detalle esta explicación, porque ya lo enseñé, entonces, sin embargo, tampoco lo voy a hacer a las patadas. Siempre copiamos este de aquí, para encontrar las frecuencias acumuladas menores que. Por tanto, este 5 copiamos aquí. Y vamos sumando en diagonal, eso quiere decir, en este caso, acumular. Entonces, sumando en diagonal, 5 más 10, quiere decir que esto es 15. Volvemos a sumar en diagonal, 13 más 15, esto es 28. 28 más 23, esto es 51. 51 más 15 es 66. 66 más 10, 76. Y 76 más 4, 80. Muy bien. Siempre este y este son iguales, ¿no? Son las propiedades que encontramos en la clase anterior y lo vamos a volver a mostrar también ahora. Lo vamos a calcular de arriba hacia abajo. Cuando es de arriba hacia abajo, aquí ponemos siempre el valor 80. Ahora, como es de arriba hacia abajo, en vez de sumar, restamos. Entonces, miren el lápiz y lo que voy a decir. 80 menos 5, 75. 75 menos 10, 65. 65 menos 13 serían 52. Sí, está bien, 52. 52 menos 23 sería 29.
29. 29 menos 15, 9 menos 5 es 4, 14. Sí, 14. 14 menos 10 es 4. Y ahí están igualados este con este. Muy bien, eso es si hacemos de abajo hacia arriba. Muy bien, frecuencias relativas. Después vamos a interpretar frecuencias relativas. Para las frecuencias relativas aplicamos, recuerden esta fórmula. Aquí, antes de olvidarme, aquí para determinar las marcas de clase, esta es la formulita, ¿no? Para las frecuencias relativas, la fórmula dice, cualquier frecuencia relativa h sub i, cualquier frecuencia relativa h sub i, no es nada más que la división de n sub i entre n. Y esto lo multiplicamos, podemos multiplicarlo por 100 para que el resultado sea porcentual. O simplemente no lo multiplicamos por 100 y lo expresamos con una fracción o lo expresamos con una proporción. Por tanto, esta es la fórmula de la frecuencia relativa. Bien, entonces calculemos. Recuerden que tienen que haber solo 2 decimales. No es prudente que haya más de 2 decimales, porque la información se distorsiona. Entonces yo voy a calcular el H4. El H4, de acuerdo a la fórmula, tendría que ser N4 dividido entre N. Entonces, N4 es la frecuencia de la clase 4, vendría a ser este de aquí, y esto es 23. Entonces, 23 dividimos entre 80. Lo podemos expresar como una fracción, como una proporción, eso nos va a dar 0. ¿Cuánto? 29. Solo 2 decimales, si aplicamos regla de redondeo. 0.29. 0.29. O lo expresamos como 29%. Eso es indistinto. Muy bien. Entonces, ese 0.29 es esta frecuencia de acá. ¿Sí? 0.29. De la clase cuarta fue la que yo calculé. ¿Qué van a hacer ustedes? Directamente, para no estar utilizando todas las fórmulas para cada caso, agarran esta frecuencia, 5, y dividen entre su total. 5 dividen entre 80. ¿Cuánto es 5 dividido entre 80? 40. 0.06. Ya, ¿está bien redondeado? ¿O es Sí. 0,066666? 0,0625 es. Allá, Sí. entonces dejamos como 0,06. Bien. 10 dividido entre 80. 0.12. 0,125, pero creo que es 0,12. Pero ¿Por qué yo puse 0,13? Multipliqué esto por 2 y como aquí había un 0,25 por 2, 0,50, entonces redondeé. ¿Está bien o no está bien? Pero más adelante en la categoría 7 también vamos a tener y no vamos a exceder ingeniero de los 80. Ya, no importa, hijo, espera, no te Alguno. anticipes. Enseguida vamos a ver cómo resolvemos. Entonces, 13 dividido entre 80, ¿cuánto es? 0,16. Ya, 0, ¿está redondeado? Sí. Listo. Ahora, 15 dividido entre 80. 0,19. Ya. 10 dividido entre 80. Aquí teníamos un 10, fíjense, y era 0.13. Entonces aquí también tengo que poner 0.13, pues, ¿no? O sea, no puedo poner otro número, porque se supone, miren por favor, que esta frecuencia es igual que esta. Entonces la frecuencia relativa tiene que ser la misma. Algunos, porque cuadre a 1, aquí le ponen 0.13 y aquí le ponen 0.12. Eso es un graso error. Porque se supone que es la misma frecuencia, entonces la frecuencia relativa también tiene que ser igual. Si no cuadra a 1, vamos a ver enseguida cómo se arregla. Esto es fácil de arreglar. Muy bien, 40 dividido entre 80. Perdón, 4 dividido entre 80.
0,05. Y ese es exacto. Muy bien. Sumemos. 13 y 6 son 19, hasta aquí son 29, 35, 64, 69, esto es 19, ¿no? 64, 83, 86, 96, 1,01. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Sí, Sumemos. es 1, 1,01, ¿verdad? ¿cierto? Muy bien. Pero eso no puede ser 1,01. Tiene que ser 1 necesariamente. Entonces, ¿dónde le quitamos? Aquí no podemos, aquí tampoco podemos, aquí tampoco, porque esto es exacto. Aquí, ¿cuánto era el número? Era 0.0625, ¿no? Aquí, ¿cuánto era el número? A ver, donde podemos quitar va a ser 0.0625, ese es ahí. Aquí, ¿cuánto es, por favor? 0.16. 25. 25 también. Vamos a ver ahorita. Después, este de aquí, ¿el 0.29 es exacto? No, no es exacto. 0.29, ¿cuánto da? Sale 0.2875. Está Ahí, redondeado. 28.75, por eso redondeamos. Entonces, ya lo vamos a anotar. Ahorita vamos a ver qué hacemos, qué es lo mejor. ¿Ya? Después, este de aquí, 15, eso es exacto, ¿no? 15 dividido entre 80, ¿o no? No, porque está redondeado. Sale redondeado. 0,18. ¿Cuánto sale, pues, hijo? Dividir 15 entre 80. 0. 18,75. 18.75. Perdón, es que este es, no es 5, este es 0.19. Ya. Este no podemos cambiar, dijimos, y este es exacto. Entonces, aquí tenemos que reducir 1 en alguno de ellos. A ver. 0.625 no podemos hacer nada, lo dejamos como está. Aquí, o sea, esto está bien redondeado a 0,06. Este también está bien redondeado a 0,16. Estos también están redondeados, están bien redondeados. Este a 0,29 y este a 0,19, están bien redondeados. Bien, entonces tenemos solamente una opción, ¿sí? A este no le podemos poner 0,05. Pero a este y a este tampoco le podemos poner 0.015. Porque necesitamos quitarle una centésima, ¿no es cierto? Entonces, entre uno de estos tenemos que redondear. O sea, aquí dejamos 0.2875, es decir, lo dejamos como 0.29, pero en este caso tendríamos que dejarlo como 0.18. O al revés. Aquí dejamos como 0.28 y aquí le dejamos como 0.19. Como ya lo escribí y no quiero borrarlo, entonces vamos a hacer lo siguiente. 0.29 lo vamos a mantener, esto está correcto, y el que vamos a cambiar va a ser este. ¿Me entendieron por qué, no? Las únicas opciones donde puedo cambiar son estos dos. ¿Ya? Es cierto que alguien me dirá, pero el 0.2875 es 0.29 porque este es mayor que 5, correcto. Pero el problema es que aquí me sale 1,01 y siempre debe salir 1, ni menos ni más. Entonces, la única opción que tengo es reducir en la categoría 4 o en la 5. Dejarlos como 0,28 y este como 0,19 o dejarlo como 0,29 y esto como 0,18. Debería decidir yo porque lo anoté, van a disculpar. Entonces, queda aquí como 0,29 y este cambiamos a 0,18. ¿Quedó comprendido o no quedó comprendido lo que hice? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, este dejamos en 0.18. En otras palabras, no lo hemos redondeado como correspondía. ¿Por qué? Porque necesitamos que la suma sea 100%.
Y aquí también ustedes ahora habrán comprendido por qué siempre aquí debemos tener 2 decimales. Le ponen 3 decimales y la información se distorsiona un poco. Peor si le ponen un solo decimal. Entonces, ¿por qué 2 decimales? Porque multiplicado por 100 va a terminar siendo esto un número entero. 6%, 13%, 16%, 29%, 18%, 13%, 5%. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro? Bien. Acumulamos las frecuencias relativas menores que y mayores que. En este caso, recuerden, aquí la única forma es siempre copiando este de aquí y sumando en diagonal. Lo único que se cambia de arriba o abajo es esta frecuencia mayor que. Y ahora sumamos en diagonal. 0.13 más 0.06 es 0.19. 0.19 más 0.16 es 0.35. Sí. Más 0.29 sería 0.64. Más 0.18 sería 0.82. Más 0.13 sería 0.95. Y más 0.05 sería 1. Este siempre debe coincidir con este de acá. Y ahora voy a hacer de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba quiere decir que este es el valor que voy a colocar acá. ¿Sí? Ese voy a colocar ahí, el 1. Y si voy de abajo hacia arriba, lo que hago es sumar. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar la frecuencia esta de aquí. Perdón, dije mal. Lo que voy a hacer es... perdón. Aquí cometí un grasísimo error. Estoy yendo de abajo hacia arriba. Si voy a hacer el análisis de abajo hacia arriba, recuerden, y bueno, lo voy a mostrar porque hace rato dije lo voy a hacer después, prefiero hacerlo ahorita, lo que me olvidé. Este siempre tiene que coincidir con este, siempre, ¿no? Cuando construimos un cuadro de distribución de frecuencia. Por tanto, aquí, esos siempre van a ser, perdón, se me fue la mano, siempre van a ser iguales, quiere decir. Espero que no se me haya colgado la máquina. Les estaba diciendo, siempre se tiene que cumplir eso. Y por el otro lado se tiene que cumplir también esto. Es decir, esta última frecuencia debe coincidir con la otra. ¿Por qué me está fallando mi pizarra? Ya estoy batallando con esto, no sé qué está pasando, por qué está tan pesado. Pero les estaba diciendo.
Bueno, voy a hacer con lápiz. Les estaba diciendo que esta frecuencia y esta otra también deben ser iguales. ¿Ya? Lo mismo tiene que suceder al otro lado. Quiere decir que esta frecuencia, esta de aquí, que es 005, esta frecuencia que es 005, esta de aquí, debe ser igual con esta otra de aquí. Ahorita voy a agarrar mi computador, voy a tirar al suelo. Estoy ya cansado con esto. ¿Qué pasa? No me responden los comandos, ese es el problema. Bien, les estaba diciendo. Igual que aquí, esto se tiene que cumplir. Por tanto, este de aquí lo copio aquí. A eso quería llegar. ¿Ya? Ese valor lo tengo que copiar aquí. Y ahora voy a sumar hacia arriba, pero esta frecuencia de aquí. 005 más 013 es 0.18. 0.18 más 0.18 es 0.36. 0.36 más 0.29 es 0.65. 0.65 más 0.16 sería 0.81. ¿Sí? ¿Está bien? 0.81. Sí. 0.81 más 0.13 sería 0.94. Y 0.94 más 0.06 viene a ser 1. Entonces, si hacemos de arriba hacia abajo, fíjense, va a salir lo mismo. 1 menos 0.06, 0.94. 0.94 menos 0.13, 0.81. Entonces, podemos ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Muy bien. Listo, señores, está el cuadro de distribución de frecuencias. Ahora hay que interpretar, pero les voy a pedir un segundito, por favor. Voy a pausar. Recording stopped. Ya no vamos a anotar, ¿ya? Porque ya hemos anotado en el ejemplo anterior, entonces hecho que desperdician o que botan las empresas industriales. Entonces, se ha tomado una muestra de 80 emisiones y se ha medido la cantidad de óxido de azufre que se emite cada día en una empresa industrial. Entonces, los datos estaban reflejados acá y lo hemos agrupado en un CDF. Ahora, estos datos, que son datos no agrupados, se convierten en datos agrupados, que ya es una información útil. Puede ser útil porque nos puede permitir tomar decisiones. Muy bien, entonces, la variable que estamos estudiando es la emisión de óxido de azufre, expresado en cantidad, kilogramos por día. Y las 80 emisiones son los datos que se ha tomado de cada emisión.
Por eso nuestra frecuencia, si ustedes observan aquí, dice número de emisiones. Esa es la frecuencia absoluta. Y en frecuencia relativa sería porcentaje de emisiones. Muy bien, entonces interpretemos, por favor. ¿Qué significa, por ejemplo, este valor 13 de acá? 13 emisiones, ¿sí? 13 emisiones. A ver, ¿cómo interpretamos? Ya. 13 emisiones contienen entre 13,5 y 17,2 kilogramos de óxido de azufre. Repito, 13 emisiones contienen entre 13,5 y 17,2 kilogramos de óxido de azufre. ¿Qué significa este 15? 15 emisiones contienen entre 20,9 y 24,6 kilogramos de óxido de azufre. Muy bien. Esta frecuencia se llama menor que. Es acumulada, menor que. Entonces, por ejemplo, este número 28, ¿qué representa? 28 emisiones contienen 17,2 kilogramos de azufre o menos. O directamente podemos decir, 28 emisiones contienen menos de 17,2 kilogramos de óxido de azufre. Recuerden que cuando interpretamos la frecuencia acumulada menor que, siempre está casada con el límite superior. Por eso estoy interpretando esta frecuencia con el límite superior. Voy a hacer otra interpretación más. Esta de aquí, 66. 66 emisiones contienen menos de 24,6 kilogramos de óxido de azufre. Al contrario, esta es una frecuencia acumulada mayor que, y esta está casada con el límite inferior. Entonces, si quiero interpretar este 65, ¿qué quiere decir? 65 emisiones contienen más de 13,5 kilogramos de óxido de azufre. O podríamos decir de otra manera, 65 emisiones contienen 13,5 o más kilogramos de óxido de azufre. Frecuencias relativas. Bien, estas son proporciones, nosotros podemos expresar en porcentajes. Por ejemplo, este de aquí. ¿Qué significa este de aquí? 29%. ¿Sí? Este de aquí. ¿Qué quieres? Interpretamos. 29% de las emisiones contienen entre 17,2 y 20,9 kilogramos de óxido de azufre. Repito, el 29% de las emisiones contienen entre 17,2 y 20,9 kilogramos de óxido de azufre. Nuevamente, esta es una frecuencia menor que, esto es 0,35. ¿Cómo interpretamos? Como es menor que, casada con límite superior. 35% de las emisiones contienen menos de 17,2 kilogramos de óxido de azufre. Este de aquí es 0,82. Interpretando sería 82% de las emisiones contienen menos de 24,6 kilogramos. Muy bien. Esta es una frecuencia acumulada mayor que. Interpretemos este, 0,81. Como es mayor que, está casada con límite inferior. Pues, ¿cómo interpretamos? Decimos, 81% de las emisiones contienen más de 13,5 kilogramos. Este de aquí. 36% de las emisiones contienen más de 20,9 kilogramos de óxido de azufre. ¿Listo, señores? Esa es la forma de interpretar este cuadro de distribución de frecuencias. ¿Ya? Muy bien, estamos a 8:15. Pensaba darles una tarea, se los voy a dar mañana, no hay problema. Solo que
El día jueves no vamos a pasar clases, por eso yo les he mandado solamente la clase de hoy día. ¿Por qué? Yo soy parte del equipo que está viajando, del equipo de básquet de la selección de docentes de la universidad, y estoy viajando a la ciudad de Tarija al campeonato nacional de docentes que hay allá. Pues mi vuelo está programado para mañana jueves a las 4:30 de la tarde, más o menos. Y no me va a dar tiempo, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces mañana, no, el día jueves, no voy a poder pasar clases con ustedes. Y la siguiente semana, martes y jueves, tampoco voy a pasar clases porque voy a estar toda la semana en Tarija. Vamos a estar toda la semana allá. Ni cómo intentar dar clases desde allá, porque por ahí nos programan partido en la hora de clases. Entonces, ¿para qué siquiera? Nos descartamos, no hay clases la siguiente semana. Pero la clase del día jueves lo quiero recuperar mañana. Y lo quiero recuperar, por favor, de 4 de la tarde, mañana miércoles, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, 2 horitas. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Yo, ingeniero, tengo una clase de 4:30 hasta las 7 más o menos, o 6:30. Igual yo también, ingeniero. Yo también. Ya, entonces, como no pueden en ese horario, mañana pasemos de 7 de la mañana a las 9 de la mañana. Tengo clases a las 8:30 hasta las 10. Yo tengo Igual. clases desde las Vamos a 7. pasar También a las 7. clases de 7 a 9 de la mañana. Tu clase es a las 8:30, te sales, pues, ¿no? Yo tengo clases, ingeniero, a las Sí, vas a tu 7. clase. Está bien, está bien. Ahora Listo. depende de los otros. No, no hay depende de los Está otros. bien. A veces ni entran a clases. Entonces, pues, eres vos el único que tiene objeción en ese horario. Como no pueden en la tarde, entonces pasamos en la mañana, de 7 a las 9. Ok, perfecto, Inge. Listo, querido Está compañero. bien. Ingeniero, ¿le puede pasar lo que lograba la clase para algunos que no pueden ver? Pero compañeros, sí, a veces ni entran a la clase, ni se acuerdan que tienen clase. Justo cuando el profesor les Sí, pide por favor, ingeniero. modificar Sí. el horario, todo el mundo tiene clases, todo el mundo quiere entrar a clases. No, déjense acá, se van a disculpar. Por ahora voy a tener que imponer el horario. ¿Ya? Grabar la clase, por favor, el día de mañana. Bien. La otra es que lo doy por avanzado, pues así de fácil. ¿Qué quieren? De la clase nomás. ¿Ya? Muy bien. Está bien. Gracias. ¿Listo? Está bien, ingeniero, no hay problema. Miércoles. Sí, Horas mañana. 07:00 a 09:00. Clase recuperatoria el día jueves. Porque del día martes y jueves de la siguiente semana no hay clases porque, bueno, eso está avalado por la universidad. O sea que no me voy a faltar. A mí no me gusta faltar. Detesto faltar. Tengo cargos de conciencia cuando me falto. Muy bien, entonces el enlace los voy a mandar después de las 11 de la noche, ¿ya? Porque a las 8:30 tengo otra clase y después de tener esa clase recién les mando el enlace. Muy bien, pero ya está ahí. Listo, señores. Por favor, saquen la foto, voy a borrar.